Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana, a este hermoso día que el Señor nos regala, fin de semana ya. Entramos en este tiempo ya de el fin de semana y agradecemos a Dios tanta bondad, tanta generosidad, tanta gracia, tanta misericordia y sobre todo por el hecho de poder levantarnos, mis amados hermanos, y ver la luz del sol. Qué bueno es poder levantarnos y reconocer esto, ¿no? Gracias, Señor. Gracias por un día más. Gracias por la vida. Gracias por el sustento, por el abrigo, por el calzado, por el techo. Gracias por todo lo que tú haces. Y como de costumbre, estamos nosotros en nuestro devocional, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12 de Números. Vamos a entrar al capítulo 12 de Números. Y hay algo interesante en esta mañana que yo quiero que nosotros podamos entender, comprender, meditar y sobre todo que podamos aprender, mis amados hermanos, aprender del texto bíblico, aprender del consejo divino. Y en este capítulo 12 vamos a hablar acerca de la murmuración. Lamentablemente es algo tan delicado, tan fuerte, algo tan complejo, algo que involucra tantas cosas y especialmente la incomodidad, el desagrado de Dios. La murmuración no agrada en lo absoluto a Dios. Sin embargo, es un pecado continuo. Comúnmente, every day, todos los días, la gente habla de alguien. Hola, ¿cómo estás? Si estás en una empresa, ¿sabes algo? Fulano tal cosa. No, y si supieras. Y comenzamos a hablar, comenzamos a decir, incluso entre la familia. Y especialmente en este caso del cual vamos a hablar, está involucrada nada más y nada menos que los hermanos. Y es triste y muy peligroso desde una perspectiva espiritual. Entendemos a la gente sin Cristo, entendemos a la gente que no conoce a Dios, no significa que justifiquemos, porque eso es un acto que conscientemente se sabe que es algo malo y malintencionado. Pero más tristeza y dolor y pesar se siente cuando las personas conocen a Dios, conocen las Escrituras, conocen la palabra y aparte de eso son hermanos en la fe. Dice la palabra del Señor que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres, porque así arregla las cosas Dios, de una vez y con los involucrados. Dios arregla las cosas con los involucrados y de una vez llamó a Aarón, llamó a María y llamó a Moisés. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Jehová, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió de Exerot y acamparon en el desierto de Parán. Por lo que usted puede ver y entender, y lo que trata el Señor de mostrarnos y de decirnos es que no es justo, no es correcto, no está bien hablar y murmurar en contra de las personas que Dios ha levantado o ha establecido para su servicio. Y usted pensará y dirá, ¿por qué razón
actuó Dios tan inmediatamente respecto a la murmuración que se hizo contra Moisés? Porque al murmurar contra Moisés no solamente estaban murmurando contra él, lo cual era injusto, lo cual era incorrecto, lo cual no correspondía. Primero porque Moisés no estaba haciendo algo que fuera en contra de la ley de Dios, ni en contra de la palabra de Dios. Y tercero, al murmurar contra Moisés, estaban literalmente murmurando contra Dios, porque quien llamó a Moisés fue el Señor mismo. Dios fue quien llamó a Moisés. Dios fue quien le encomendó la tarea. Dios fue quien lo puso como el hombre que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero también el hombre mediante el cual Dios hablaba. De manera que María y Aarón nos dan una gran lección a nosotros. María y Aarón eran hermanos de sangre de Moisés, no solamente en un sentido espiritual, sino también de sangre. María fue quien la puso en la canastica a Moisés cuando lo lanzaron al río Nilo. Ella había visto y había sido testigo de lo que Dios había hecho con Moisés. Y Aarón era el hermano de Moisés que también vio todo lo que Dios hizo por medio de Moisés. Sin embargo, el corazón humano se corrompe y a veces se deja influenciar y a veces damos lugar a lo que no debemos. Se abren puertas a lo que no deberíamos. Y como la calumnia, la murmuración, el chisme, son cosas invisibles, a veces sin darnos cuenta permitimos que entren a nuestra vida y comenzamos a participar de cosas que no debemos. Y es interesante, mis amados hermanos, porque la murmuración es un pecado serio, y Dios disciplina dicha acción. Toda murmuración, todo pecado contra los siervos del Señor y todo pecado contra el prójimo es disciplinado por Dios. Cuando María comenzó a hablar y a decir esto en contra de Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No era como con una intención sana, como tratando de socavar, menospreciar el trabajo de Moisés. Murmurar es pecar contra Dios. La murmuración es una obra de la carne, nunca del espíritu. Se define como susurrar, como debatir una cuestión en tono bajo que parece un murmullo, es quejarse, es difamar a alguien. En el lenguaje hebreo, uno de sus significados lo define como una queja o un informe malintencionado lleno de maldad. Esa es la murmuración. Por eso Dios no lo permite, por eso Dios no lo acepta y por eso se espera de nosotros como cristianos que no practiquemos este tipo de cosas. Amados hermanos, nosotros no podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia y mucho menos sin conocer las razones o los motivos o sin saber de primera mano, mis amados hermanos, lo que sucede, murmurar, susurrar, estar en un murmullo constante, hablar, quejarnos. Primero, como dije al principio, puede que nos estemos quejando del Señor, puede que nuestra intención sea maliciosa y por lo tanto Dios va a actuar. Murmurar es una conversación en prejuicio del ausente, mis amados hermanos. Es hablar mal del ausente. Y aquí la intención no era sana. Aquí la intención no era saludable. Aquí la intención era cuestionar a Moisés, hablar mal de Moisés, malponer a Moisés. Y dice la palabra del Señor que sin razón alguna. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Como no tenían nada, ¿verdad? Por dónde agarrar a Moisés, quizás por medio de la ley o quizás por medio de otras cosas, comenzaron a atacar a su esposa, ¿no? Comenzaron a atacar a la mujer de Moisés. Y cuando dice que él había tomado mujer cusita, se dice que posiblemente su esposa había muerto y se había casado con una etíope. Hay personas así, ¿no? Que no le gusta la mujer de otros y al verse en esa situación comienzan a atacar a la esposa del otro. Bueno, ellos comenzaron a hablar a causa de la esposa de Moisés. Comenzaron a cuestionar sus intenciones, sus motivos, tal vez su raza, tal vez su color de piel. Comenzaron a hablar y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Claro, ella era profetisa, ella era cantora, Aarón era el sacerdote.
Ahora imagínense ustedes hasta dónde se puede llegar y cómo el enemigo se mete sigilosamente en la vida de las personas. No era poca cosa lo que era María. Aparte de ser hermana de Moisés, ella era profetisa, aparte de eso era cantora, Aarón era sacerdote. Moisés no fue egoísta ni mezquino con ellos. Aarón era su portavoz. Y María era usada por el Señor también y formaba parte del equipo con el cual Moisés contaba. Y aparte de eso eran su familia. Sin embargo, se les envenenó el corazón. Y comenzaron a decir, y usted sabe ya lo que genera esto entre el pueblo, ¿no? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aquí no se trata de modesto aparte. Esto era una verdad en el caso de Moisés. Moisés era un hombre humilde, un hombre manso, como lo describe la palabra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres porque esto hay que arreglarlo de una vez. Y yo sé cómo lo vamos a arreglar. Y dice que salieron del tabernáculo de reunión los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Pero yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender el asunto. Según la Nueva Traducción Viviente dice, mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Y dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y le dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón y Miriam llamó él. Vengan acá, Miriam y Aarón. Y ellos dieron un paso al frente. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueño. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo confío en Moisés. Yo no le hablo a él como le hablo a los profetas, que puede ser por sueños, que puede ser por visiones, pero a Moisés, no a él, sino que yo confío en él. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijo. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y esto me llama la atención, mis amados hermanos, porque hay gente sin temor de Dios, irreverente, que se atreven a hablar, a criticar, a cuestionar los motivos y las razones de quienes sirven a Dios. Se deleitan en mediodía mientras están almorzando en cuestionar los motivos, las intenciones y la manera y la forma en que los que Dios ha llamado hacen las cosas. Algunos cenan pastor, desayunan pastor, almuerzan pastor, meriendan pastor, meriendan la mujer del pastor, meriendan los hijos del pastor. Y yo no estoy diciendo aquí que tengamos que tapar el sol con un dedo. Lo que está mal, está mal. Yo no me refiero a las personas que viven desordenadamente y fuera del orden de Dios. Me refiero a la gente que vive conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad, pero que por alguna razón equivocada y por ignorancia y muchas veces también porque dejamos que nuestro corazón se llene de cosas que no debería, comenzamos a susurrar y a murmurar, a cuestionar y a criticar a aquellos que sirven a Dios. Primero, mis amados hermanos, quien llama es el Señor. Quien escoge a quienes van a servirle es el Señor. Yo no tengo nada por qué cuestionar lo que Dios decidió hacer por medio de fulano o fulana. Si Dios hubiese querido que tú hubieses hablado, que tú estuvieses al frente, pues Él te hubiese puesto a ti. El problema con muchas personas es que no entienden, mis amados hermanos, que esto no se trata de si yo quiero o no quiero. Que no entienden de que no es que yo decido estar aquí o yo decido estar allá, que es Dios quien decidió eso. Moisés, mis amados hermanos, nació con propósito. Dios lo llamó, Dios lo capacitó, Dios fue quien le dijo, anda, haz esto. Él no andaba por allí diciendo quiero hacer esto.
Él se negó incluso tratando de evadir la responsabilidad. No quiero hacerlo, Señor. Puso las mil y una excusas. Yo me trabo cuando estoy hablando. Yo no tengo esa capacidad para desenvolverme. Entonces salen por allí algunos a criticar al pastor. Ay, es que el pastor no habla como debería hablar. Ay, es que el pastor le falta esto, es que el pastor le falta aquello. O es que ese hermanito de la escuela dominical no tiene esto, no tiene aquello. Bueno, tenga cuidado. Porque Dios no escoge a las personas solamente porque tienen buena voz, porque tienen buena apariencia o sencillamente porque son muy capaces. No. Él escoge todo lo contrario a lo que escogería usted o a lo que escogería yo. La Biblia dice claramente que Dios ve lo de adentro. El hombre ve lo de afuera, pero yo veo el corazón, yo veo lo que está adentro. Y por alguna razón, muy sabia por supuesto, Dios no escogió a Aarón ni a María. Decidió escoger a Moisés. Y con todo y eso, les dio la oportunidad a Moisés de escoger a sus hermanos, a su hermana y a su hermano Aarón, para que le ayudaran en el ministerio, para que sirvieran juntamente con él. Pero muchas veces la gente, lejos de estar agradecida o contento sirviendo a Dios en el lugar que Dios le puso, quieren el lugar de otros. Por lo tanto, el Señor les habló. Escuchen lo que le voy a decir. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Hermano, uno no puede ir a mansalva por la vida cuestionando y hablando, señalando, sin razón, sin justificación, sin motivo y sin evidencia y sin prueba a los que sirven a Dios. Debemos tener temor de Dios en nuestro corazón. Una cosa es hablar lo que es verdad, lo que es verdadero y lo que está al frente de nuestros ojos. Otra cosa es cuestionar por motivo de envidia, por motivo de celos, porque lo que tenía María era celos de su hermano. Lo que tenía María era envidia. Lo que tenía María era algo satánico, mis amados hermanos, que divide al pueblo, que daña al pueblo y que perjudica la imagen de los que sirven. Porque no tenía razones para hacer eso. Y la evidencia más grande es que el Señor mismo decidió arreglar ese asunto. No era que Moisés se estaba defendiendo. No era que Moisés estaba diciendo, ay, no digan eso de mí, por favor, no hablen de mí. No, el Señor escuchó lo que ellos estaban hablando. Y el Señor escucha lo que tú y yo hablamos. Aunque nosotros lo hablemos entre 3, entre 4, aunque tengamos un grupito de WhatsApp y nos mandemos mensaje aparte de la iglesia, aunque nos llamemos por teléfono, Dios está escuchando. Puede que Dios esté escuchándote a ti, me esté escuchando a mí. Y la pregunta es, ¿será que estamos nosotros haciendo lo correcto? ¿Será que verdaderamente nuestras motivaciones son las correctas? Bueno, el Señor no estuvo de acuerdo con María ni con Aarón. Pero no solamente no estuvo de acuerdo, hubo una acción disciplinaria. Porque el pecado, Dios tiene que corregirlo, para erradicarlo, para quitarlo de en medio del pueblo. El Señor estaba muy enojado con ellos, muy molesto. Y se fue, dice la Biblia. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Y cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Ah, ahora sí es el siervo de Dios. No, solamente por él no puede hablar. No, es que es verdad. Nosotros no dependemos de Moisés. Nosotros también podemos ser usados por el Señor. El Señor puede hacer muchas cosas por medio nuestro. ¿Por qué vamos a estar nosotros todo el tiempo? ¿Acaso que Dios habla solamente por Moisés? Así hay muchos que dicen, nosotros no necesitamos pastores. ¿Para qué? No, nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Es más, nosotros no necesitamos una persona que esté al frente. Ah, bueno. Pues eso no es lo que piensa Dios. Eso es lo que tú piensas y eso es lo que tú crees. Pero no es lo que piensa Dios. Y dice la Biblia que clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. Sí, fue muy necio. Y Moisés tan manso, tan noble, dice, cuando él le dijo, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición, porque eso es lo que generaba la lepra, ¿no? Descomposición de la piel.
Y dice, no dejes que ella sea como un bebé muerto que nace ya en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Porque ciertamente él sabía, él entendía que su hermana había actuado malamente, maliciosamente, pero también la amaba, era su hermana. Y Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría contaminada 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Y cuando alguien salía del campamento, todo el mundo sabía. Algo había pasado, algo no estaba bien. Algo no estaba bien. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios dijo, no, ella tiene que ser disciplinada y ella tiene que comenzar a la consecuencia de su pecado, para que aprenda. También haya una lección para el resto. Porque si no, imagínense, si Dios no actuara así, entonces esto se vuelve una guachafita. Todo el mundo comienza aquí a hablar, a cuestionar a los hombres de Dios y a las personas que Dios ha puesto. Pero el Señor le dijo a Moisés, y después podrá ser aceptada. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Nosotros no podemos jugar con esta situación. Si usted no se siente conforme, si usted está incómodo con algún siervo de Dios, con algún líder, hable con él. Si está incómodo con algún hermano, hable con él. Pero no caiga en la murmuración. No se preste para eso. No comience a murmurar. No comience a cuestionar. No comience a tratar de socavar o menoscabar la posición de liderazgo que Dios le ha puesto a dicha persona. Si yo no estoy de acuerdo con el ministerio de alguien, debe haber alguna razón. Si hay alguna razón, pues justificada, evidencias, prueba, hable con la persona. Pero si no hay, calle delante del resto de los hermanos y delante de la congregación y vaya delante del Señor. Esto es muy serio, mis amados hermanos, muy serio. Y es lamentable que en el día de hoy la gente se deleite en este tipo de cosas, en cuestionar, en hablar, en difamar, en dañar. Algunos dirán, bueno, el Señor no actúa así de esta manera ahora. Pues Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, mis amados hermanos. Las personas a menudo discuten sobre las diferencias menores, dejando sin tocar el verdadero asunto en cuestión. Esto fue lo que sucedió con María y Aarón. Se acercaron a Moisés para presentar una queja. Ellos representaban a los sacerdotes y a los profetas, los dos grupos más poderosos después de Moisés. El verdadero asunto en cuestión eran su creciente celo por la posición e influencia de Moisés. Al no poder encontrar falta en la manera en que Moisés se conducía o conducía al pueblo, decidieron criticar a su esposa en lugar de encarar el problema de frente, tratando directamente con su envidia y su orgullo. Escogieron crear una situación que les distrajese del verdadero asunto en cuestión. Cuando está en desacuerdo, haga un alto y pregúntese si lo que lo motiva a su discusión es el verdadero asunto o si ha introducido una cortina de humo atacando el carácter de alguna persona. Y esto es lo que mucha gente hace. Si usted recibe una crítica injusta, recuerde que es posible que los que lo critican teman enfrentarse al verdadero problema. No se tome a pecho este tipo de crítica, sino que como Moisés pidamos a Dios, mis amados hermanos, por esta persona, y que Dios lo pueda ayudar a identificar cuál es el verdadero problema y a tratar con él. Esa es la realidad. No podemos cuestionar a Dios. Ay, solamente por él habla el Señor, solamente por fulanito, no. Dios habla por medio de quien él quiere. Y así de sencillo, mis amados hermanos. Nos guste o no, Dios ha establecido siervos, Dios ha puesto hombres, Dios ha puesto personas al frente del misterio, al frente de la obra, que no son perfectos, sí. Que tal vez tu esposa no te gusta, sí. Que tal vez sus hijos no te caen bien, sí. Pero es la persona que Dios puso. Y están al frente porque así lo quiso Dios. Si Dios quisiera que fuese tú, sin ningún problema te pusiera ahí a ti. Si Dios quisiera que tú hicieras el trabajo de ciertas personas, sin ningún problema te pondría a ti. Pero hay personas que a veces no terminan de entender que no se trata solamente de querer, sino de la voluntad de Dios. Hay gente que siempre cree que ellos pueden hacer mejor las cosas.
pero es porque no la están haciendo. Entonces, esto no es una tarea, mis amados hermanos, que uno decide hacer o quiere hacer. Es Dios quien te pone a hacer esta tarea. Dicho de paso, que no es una tarea fácil. Dicho sea de paso, que no es algo que se hace porque seamos mejores que otros. Es la gracia de Dios en nosotros. Y con todo y eso, mis amados hermanos, es algo que cansa espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y es triste que así como a Moisés le pase a mucha gente en el día de hoy. Personas que deberían más bien estar orando, ayudando, apoyando al que está sirviendo a Dios, están siempre cuestionando los motivos de lo por qué él está allí, hablando sobre lo que no saben, juzgando a la persona sobre lo que ha venido haciendo. Y esto no lo digo en defensa personal ni por algo particular específicamente, lo digo porque es un tema que comúnmente la gente anda constantemente hablando, murmurando, cuestionando, ignorando que Dios está escuchando todo esto y que hay acciones disciplinarias. En pocas palabras, lo que queremos evitar es la disciplina de Dios sobre nosotros. Lo que queremos es evitar que nuestros labios y nuestro corazón no caigan en la murmuración malintencionada de destruir o difamar a alguien. Lo que no queremos es, mis amados hermanos, que Dios tenga que disciplinarnos por algo que tal vez estemos practicando, pero que va contrario a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere, realmente, hay dos cosas que usted debe aprender en esta mañana. Una cosa es la murmuración y otra cosa es que yo realmente esté preocupado por lo que esté pasando. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Ellos tenían acceso a Moisés every day, todos los días, las veces que sean necesarias. Ellos podían llegar y hablar con Moisés si realmente había una falta y Moisés le iba a escuchar. Ellos incluso podían aconsejar a Moisés si pensaban que Moisés estaba haciendo algo equivocado. Pero la intención no era nada de eso, mis amados. La intención era otra. El corazón es engañoso. La Biblia dice, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso y perverso. La Biblia dice, yo Jehová, escudriño la mente y el corazón. Dios conoce la intención. Y muchas veces el corazón nos engaña, haciéndonos que creer, no, lo que queremos es que la iglesia avance. No, lo que queremos es que haya realmente dirección de Dios. Lo que queremos es que Dios bendiga su obra. Si tú quieres que Dios bendiga su obra, que se te pelen las rodillas postrados en oración por la iglesia. Y si tú realmente quieres que Dios bendiga la obra, respeta la autoridad que Dios ha puesto en la obra. Y si tú quieres que Dios bendiga la iglesia, cuando veas algo, cuando sientas algo, ve con la persona correcta. No murmures en los pasillos. No murmures en las esquinas. No llames a la gente para contaminarla. No llames a las personas para dañar su corazón. No hagas de una cosa que no existe un problema que está en tu mente y en tu corazón. Y dile, Señor, examina mi pensamiento y escudriña si hay en mí camino de perversidad. Porque posiblemente, mis amados hermanos, lo que se esconde detrás de nuestro corazón es celo, envidia, es la idea equivocada de que nosotros lo podemos hacer mejor. Mire, yo he visto personas que dicen, esa persona no es capaz, esa persona no está preparada, yo no creo que ese hombre pueda. No, 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 es que no se le ve, es que no tiene, es que esto, es que aquello. Entonces, sin decir nada, le he dicho, hazlo tú. Le he dado la oportunidad de que hagan lo que supuestamente cuestionan y critican de otro. Y saben la verdad, no hacen absolutamente nada. No saben hacer absolutamente nada. No pueden hacerlo porque no es como se ve cuando estamos sentados. Dirigir al pueblo de Dios no es fácil. Necesitas la fuerza de Dios, necesitas la gracia de Dios, necesitas la gracia de Dios, mis amados hermanos. Necesitas el poder del Espíritu Santo, porque no es algo que se hace en la carne, no es algo que se hace en nuestra fuerza. Usted puede ser doctor con honoris causa, usted puede ser una persona capacitada y preparada en las distintas áreas, pero posiblemente dentro de la iglesia, lo que usted sabe hacer comúnmente en sus materias, si es profesor, en lo que usted hace, tal vez no lo haga internamente dentro de la iglesia. O si lo hace, lo hará solamente de una manera natural, pero no de la manera que se necesita que se haga la proclamación del evangelio. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno en particular, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde nuestra mente, que sepamos que Dios escucha lo bueno que hablamos de los hombres de Dios y lo malo que hablamos de los hombres de Dios. Él escucha lo que decimos con justa razón, pero también escucha lo que viene motivado de nuestra insatisfacción, de nuestro celo y de nuestra envidia.
Moisés no tenía problema en que la gente quisiera profetizar, en que la gente quisiera hablar de Dios. No, él era el que decía, y eso es lo que hacen los hombres de Dios. Ojalá Jehová hablase por todos, porque ustedes saben la carga que nos quitaríamos de encima si todos pudieran hacer esa tarea. Pero la verdad es que no todos hacen esa tarea. Todos estamos llamados a predicar, todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, todos estamos llamados a proclamar el Evangelio, pero hay reglas que Dios estableció de dirección. No todo el mundo podía guiar el pueblo. Tal vez había gente más capaz que Moisés, pero fue a Moisés que Dios escogió para guiar el pueblo. Y me llama mucho la atención, porque dice, mire, con los profetas, yo hablo con ellos y por medio de señales, de figuras, pero yo le hablo a él cara a cara con claridad y no con acertijo. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y dice la palabra, a Moisés, yo confío en él. Yo confío en él. Si hubiese confiado en ti, María, ahí estuvieras tú. Si hubiese confiado en ti, Aarón, ahí estuvieras tú. Pero yo confío en Moisés. Por lo tanto, respeten y tengan temor de hablar de él de la forma en que lo están haciendo. Entonces, vamos a orar en esta mañana. Digámosle al Señor que nos ayude. Tal vez todos hemos caído en ese pecado por una u otra razón. Tal vez nos hemos dejado influenciar y contaminar, porque hay gente que hace ese trabajo. A veces usted está sanito, está tranquilo, está contento, pero alguien le siembra la duda. Algún día lo visitará Juanita, Juanito, algún día lo visitará algún hermanito de esos que andan como María o como Aarón, y le comenzarán a decir, ¿ustedes saben esto? ¿Ustedes han escuchado esto? ¿Sabían ustedes que la mujer del pastor no sale de la peluquería? ¿Sabían ustedes que el hijo del pastor tal cosa? ¿Sabían ustedes que el pastor tal cosa? Y uno dice, ¿verdad? Sí, ¿sabían ustedes que fulanito de tal? O vienen a hablarte de otro hermano. ¿Sabías tú que el hermano de la escuela dominical? ¿Sabías tú que el diácono? ¿Sabías tú qué tal? Cuando usted venga esa imagen a su hogar o se presente esa situación, acuérdese de Aarón y de María. Y diga, hermano, si no están ellos presentes, no hablemos. Cuando ellos estén presentes, me dice eso. Cuando tenga prueba, me dice de eso. Cuando usted pueda comprobar lo que dice, me dice de eso. Por lo tanto, ahora no me diga eso. Y no caigamos en eso. Y créanme, mi hermano, es lo mejor que usted puede hacer. Porque, aunque la que inició diciendo, ¿acaso que Dios ha hablado por boca de Moisés nada más fue María? Pero Aarón estaba allí. Y usted sabe, aunque no haya dicho nada, el simplemente escuchar y prestar los oídos es como consentir el pecado y es como aceptar lo que se está diciendo. Y aquí Dios no toma por inocente al que le gusta escuchar el chisme, aunque no lo riegue. Tanto el que lo dice como el que lo escucha, ambos son chismosos, ambos son murmuradores y ambos llevan consecuencias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo, por esta hermosa mañana, por tu palabra. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces, Señor, Padre amado, a cada uno de mis hermanos y conoces nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque tú lo dices todo, Señor. No hay nada que se escape, Señor, de tu conocimiento ni de tu sabiduría, Señor. Te doy gracias por las personas que en esta mañana han podido escuchar. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, con antelación, con anticipación. Tú nos preservas por medio de la Escritura, Señor. Ciertamente, Señor, Moisés no era perfecto, Señor, pero fue a él a quien tú escogiste, Señor. No tenemos razones para cuestionar tus motivos, ni tu sabiduría, Señor. Gracias por los pastores, Señor, por los líderes que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Puede que no sean perfectos, pero han sido los instrumentos que tú has usado para formar nuestra vida cristiana, para ayudarnos en nuestro caminar, para instruirnos, para enseñarnos. Gracias, Señor, porque estamos conscientes de que todo ser humano es falible, Señor. Que el único infalible eres tú, Señor amado. Padre, pero tú tienes razones y motivos suficientes, Señor, para hacer lo que haces por medio de ello. Señor, como María y como Aarón, Señor, tal vez hemos fallado, Señor. Tal vez hemos sido, Señor amado, muy injustos en la forma en que hablamos y nos expresamos. Y tal vez, Señor, hemos tenido malas intenciones en nuestros corazones. Padre, pero ayúdanos a recordar que si la lepra no ha llegado a nuestra vida, Señor, es por pura gracia y misericordia, Señor. Pero que no tomemos esto a la ligera como para seguir hablando a mansalva, Señor, de todo
que hay en nuestro corazón, que puede ser envidia, puede ser celo, Señor, sino que aprendamos de que tu misericordia, Señor, tiene una intención y no es que perseveremos en eso, sino que nos apartemos de eso, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, Padre amado, a todos los Moisés, Señor, que están haciendo, Señor, tu obra, que están sirviéndote, Señor, que están allí ante un pueblo difícil, ante un pueblo, Señor, Padre amado, que se comporta a veces, Señor, de maneras difíciles, pero que por tu gracia, Señor, ellos pueden hacer lo que hacen. Bendíceles, ayúdales, Señor, y danos, Señor, sabiduría como tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, recibe la gloria y recibe la honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Si el Señor lo permite, nos vemos el lunes con el favor de Dios. Así que cuídense, que tengan un excelente fin de semana y congréguense, amén. Los que puedan congregarse, vayan a la iglesia, aprovechen la bendición de poder compartir con sus hermanos. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.